Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Rosur Canal, los investigadores de lo paranormal. Vamos a tomar un tema muy importante de la relación que tienen los mayas con los extraterrestres. Resulta que en el año 2012, en ese año se popularizó mucho que el mundo se iba a acabar porque los mayas dejaron en sus escritos que en el año 2012, el 21 de diciembre de ese año, iba a haber un cambio, pero todo el mundo se imaginaba que iba a ser una apoteosis, que todo se iba a acabar, pero lo que estaban refiriéndose a ellos era a un cambio cósmico que iba a haber en el planeta Tierra. Y lo hubo, porque según los mayas, el planeta Tierra se desintegró hace 1200 años. En el tiempo-espacio siempre va en una forma ascendente y una forma de remolino invertido hacia arriba. Y resulta que el planeta Tierra, en esa ascensión de ese remolino invertido, desapareció debido a unos meteoritos que cayeron en el planeta. Entonces se destruyó totalmente. Mas, sin embargo, tuvieron que darle oportunidad a la Tierra de volver a existir porque ellos querían hacer un ensayo con estos planetas que se desaparecieron. Entonces, en el tiempo ellos tuvieron que viajar para que esta desaparición del planeta Tierra no ocurriera. Recibieron la ayuda de algunas entidades superiores para que les dieran permiso de ir antes de que el planeta desapareciera y pues evitar la caída de estos meteoritos. O sea, iba a haber una especie de verdad virtual y una verdad cósmica que era el del cosmos en sí que estaba siguiendo, pero la Tierra había desaparecido. Entonces le dieron una oportunidad otra vez a la Tierra en una virtualidad cósmica para que el planeta pues tuviera la oportunidad de insertarse otra vez a el tiempo cósmico. Y eso ocurrió el 2012, el 21 de diciembre de ese año. O sea que antes éramos como una especie de virtualidad, pero ya después de ese año ya volvimos otra vez a empatarnos con la energía del cosmos. Entonces quedamos ya unidos al cosmos. De lo que antes había desaparecido se corrigió esa desaparición del planeta Tierra. Es por eso que en este momento estamos rodeados de una especie de burbuja que han creado los extraterrestres para evitar de que vuelva a ocurrir lo mismo al planeta Tierra de lo que ocurrió hace 1200 millones de años atrás. Entonces estamos protegidos por esta especie de campo magnético que crearon ellos para que con las personas que vayan evolucionando, que vayan desencarnando, van formando esa especie de burbuja protectora para el planeta Tierra. Y es que todo no ha sido color rosa, porque las personas que estuvieron ayudando al planeta Tierra, pues no todos estaban de acuerdo, porque recuerden que habíamos hablado que había habido una especie de estancamiento entre los extraterrestres que no habían podido seguir adelante porque se habían concentrado en su parte más que todo mental y habían descuidado sus sentimientos. Entonces hubo una especie de reunión cósmica donde los extraterrestres se unieron y también unas entidades superiores como los ángeles, arcángeles y serafines, y había una especie de espíritu muy evolucionado que se llama Luzbel o Lucifer, que le preguntaron a él por qué había ocurrido ese estancamiento. Entonces él, pues era una dignidad muy alta, era un ángel, entonces, pero un ángel del plano o del universo mental. Entonces él dijo que era que a las personas que estaban en la Tierra pues les había faltado como tener una oposición para que esa oposición ayudara para superarse más aún, como lo que ocurre ahorita en la política, que en la política necesitan la oposición para poder tener un equilibrio a nivel del poder. Lo mismo decía esta entidad, que había sido muy fácil para las personas que habían evolucionado a la quinta y sexta dimensión, pero no habían podido pasar de allí a la octava dimensión. Entonces que les hacía falta una oposición para que así se volvieran más fuertes.
Entonces así pues la Tierra le dieron una oportunidad para que siguiera evolucionando. Misma Biblia hablan de una especie de colisión que hubo entre la fuerza positiva y la fuerza negativa, porque al comienzo no estuvieron de acuerdo, pero después eso se llevó a como una especie de guerra intergaláctica donde el bien y el mal, entre comillas el mal, porque no estaban de acuerdo, pues tuvieron un encuentro y pues los buenos, se podría decir, ganaron, pero entonces los que no querían que esto ocurriera, que este plan cósmico ocurriera, pues fueron llevados a la Tierra como una prisión y allí están en la cuarta dimensión como seres oscuros que tratan de desequilibrar esta especie de plan cósmico que se ha hecho para que la Tierra siga adelante. Entonces vemos que entre los extraterrestres no todo es color rosa, que todo paraíso también tiene su culebra y ellos también han tenido sus altercados porque lo importante es la evolución. Entonces vemos que el ser humano pues ha tenido muchas oportunidades de surgir adelante y cuentan que nosotros, terrícolas, pues no somos una raza única porque realmente todas las razas que existen ahora han sido sembradas. La única raza original es la raza negra y esta raza negra pues tuvo un desarrollo muy importante y fue cuando llegaron los egipcios. Los egipcios tuvieron una especie de mezcla entre seres que vinieron de otros planetas que formaron lo que se llama la Atlántida, que es lo que Platón y Aristóteles hablan de que hubo un lugar muy avanzado que se llamaba la Atlántida. En esa Atlántida pues ocurrieron cosas y tuvieron que encontrarse seres extraterrestres con seres no terrestres y formaron una raza original. La raza negra fue la que llegó un momento dado en que evolucionó tanto que formaron una especie de comunicación con seres superiores. Esos seres superiores, estoy hablando de los ángeles, arcángeles, serafines y también de entidades superiores espirituales. Cuando los extraterrestres se dieron cuenta de que la Tierra, que se le había dado esa oportunidad de revivir, pues había tenido un gran avance, vinieron a visitar la Tierra de 32 en diferentes lugares de los planetas y vieron que habían evolucionado, pero gracias a las plantas alucinógenas. Esto no les gustó y esto es lo que habla en la Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, donde dice que el ser humano creó lo que se llama una torre inmensa, que se llama la Torre de Babel, y que hubo comunicación con el cielo, que inclusive llegaron al cielo, pero eso es un símbolo donde muestran que hubo una conexión con seres superiores y que estaban avanzando a un nivel muy rápido. Entonces cuando los extraterrestres se dieron cuenta que había sido un avance, pero no un avance por medio de la voluntad, sino por medio de algo ficticio como son las plantas alucinógenas, entonces no les gustó y borraron esa parte de ese idioma que todo el mundo hablaba, que era el idioma telepático, porque antes había una sola lengua que era la telepatía, porque no era necesario los lenguajes, sino todo el mundo se comunicaba, a pesar de que hablaban otras lenguas, se comunicaban por la telepatía. Entonces le borraron con el temor de que pudieran de pronto seguir adelante y ser, mejor dicho, dioses, llevar pues esa mala costumbre de utilizar estos medios ficticios. Entonces le borraron a la humanidad realmente esa capacidad de la telepatía para que no siguieran evolucionando por ese medio que no era realmente natural, sino que era un medio artificioso por medio de las plantas alucinógenas. Entonces fue por eso que nos borraron esa parte de lo que es la telepatía y entonces la Tierra, en cierta forma, la evolución de la Tierra se tuvo que estancar. Entonces vamos a ver en otro programa cómo salimos de ese estancamiento y qué hicieron los extraterrestres para que pudiéramos seguir avanzando, pero no en una forma ficticia, antinatural, con las plantas alucinógenas, sino por medio de la voluntad, que es donde debemos de nosotros seguir evolucionando, porque cuando usted hace un trance por medio de plantas alucinógenas, no lo está haciendo de una forma natural, lo está haciendo de una forma artificial. Entonces cuando usted, supongamos, sale en trance por medio de una de esas plantas, pues va a tener contacto con seres de luz, pero lo van a regañar, le van a decir, ¿usted qué hace aquí? Usted todavía no pertenece a este lugar.
porque usted vino de una forma no natural. Entonces, cuando las personas van y hacen rituales con el yagé o hacen rituales con otras plantas como hongos para salir en trance, para ver cosas espirituales, realmente lo están haciendo artificiosamente. La persona tiene que tener una línea natural, tiene que aprender a relajarse completamente, tiene que aprender a hacer ejercicios de respiración profunda, tiene que aprender a buscar su punto verde o azul, ojalá todas las noches, para que así su cuerpo y su espíritu se preparen para hacer estos viajes astrales y viajes espirituales y puedan tener un verdadero contacto con estos seres superiores, y cuando lleguen allá pues van a ser bienvenidos porque fue gracias a su propio esfuerzo. Pero cuando usamos medios antinaturales como los que usaron esa raza negra que evolucionó tanto que llegaron a ser los egipcios, que tuvieron mucho contacto con extraterrestres y que inclusive atrajeron seres extraterrestres, por eso existen las pirámides, que las pirámides realmente fueron hechas no por seres de esta dimensión, sino por seres interdimensionales. Dicen en algunos jeroglíficos que los científicos no les gusta hablar de ello porque los saca de su parte científica, y es que las mismas pirámides de Egipto se iban formando solas porque estaban siendo creadas por unos seres interdimensionales, o sea, de otra dimensión. Entonces, cada vez que en las madrugadas cuando veían que la edificación iba progresando, pero no sabían por qué, porque eran realmente seres de otras dimensiones los que estaban construyendo las pirámides de Egipto. Y cuando ya las hicieron, pues ya estas pirámides estaban hechas con tecnología extraterrestre e intraterrestre, y también de otras dimensiones, porque no fueron creadas por el ser humano, sino por seres que tenían una tecnología mucho más avanzada. Entonces, veremos en un próximo programa cómo fue el desenvolvimiento de todos estos hechos con el planeta Tierra. Hasta pronto.